conferencia que escucharemos a continuación estará hablada por don Alberto Buela Lamas, natural de Argentina, quien es filósofo, profesor universitario y autor de numerosas publicaciones. Desde el año 2012, además, presenta un popular programa semanal de televisión llamado Filosofía del Disenso y Metapolítica, con numerosos reportajes y entrevistas a filósofos argentinos y americanos. La conferencia que escucharemos lleva como título precisamente El sentido metapolítico del español. Así que doy la bienvenida al estrado a don Alberto Buela Lamas. Buenas tardes. Antes que nada, los agradecimientos. Quiero agradecer la invitación de Antonio García Trevijano para disertar acá. Quiero agradecer la presencia de dos compatriotas argentinos, Gonzalo Suárez y Carlos Serra, y una prácticamente argentina, porque están acá y vinieron a grabar los programas para este canal de televisión en el que estamos haciendo programas de filosofía para divulgar un poco el pensamiento y romper el corset yo tendría que decir el brete, pero ya suena una cosa, mucha gente no sabe, en cambio en francés corset sabe todo el mundo, de lo que es el pensamiento único en el tema de filosofía. Tengo que agradecer a estas personas porque han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta acá, son muchos kilómetros. Bueno, después viene lo más lindo. Para mí es un verdadero honor. A lo mejor siempre se dicen estas palabras, pero un verdadero honor estar acá, en Santo Domingo de la Calzada, que ha sido la tierra natal, en mi concepto, del filósofo más significativo del último cuarto del siglo XX en España, don Gustavo Bueno. Acá está el hijo, hay gente de la página del trabajo de la Escuela de Oviedo, que hacen un gran trabajo no solo acá, sino en América, así que para mí es un honor que ellos estén presentes. A lo mejor lo que yo vaya a decir no está a la altura de ellos. Ustedes saben que los viejos filósofos tenían un principio fundamental. Decían, qui recipitur ad modum recipienti recipitur. Es decir, todo se mide de acuerdo al recipiente. Y para mí, y no lo digo demagógicamente, los importantes son los recipientes. Lo único que uno tiene que tener es la claridad en la exposición. Así que, hechos estos agradecimientos, voy a comenzar a leer. A mí no me gusta leer, pero voy a comenzar a leer para no irme por las ramas. El sentido metapolítico del español. Cuando decimos metapolítico, ¿qué queremos decir? Metapolíticas son las grandes categorías que condicionan la acción política. El español es una gran categoría que condiciona la acción política de los pueblos hispanos, porque en la manera tal como tú hables, en la lengua que tú hables, así pensarás. La lengua condiciona, y el buen uso de la lengua más todavía, la precisión o la imprecisión de los conceptos. Entonces, esta es la tesis, esta gran categoría. ¿Cuál es el significado del español? Nosotros en América llamamos castellano, entendemos que acá se llama español, porque si se llamara castellano sería privilegiar a una comunidad, etcétera, etcétera, y no, ese no es el inconveniente.
no es el problema del quid nominis. Me parezco al profesor que habló de latín antes, pero bueno, la vida es dura. Como despedida, en el 2008, El País de España, en la edición argentina, publicó un artículo a doble página en el centro de ese diario de Teresa Constella, titulado El español, un filón huérfano de prestigio, en donde se vuelcan una sarta de mentiras a designio que sublevan al más calvo. Este artículo confirma el título del último libro del pensador español Fernando Sánchez Dragó. Es un periodista español que ha hecho programas, ha hecho muchos reportajes a Gustavo Bueno, un hijo directo de este pueblo. Si habla mal de España, es español, que a su vez viene de un viejo verso que yo encontré de Joaquín Bartrina, que decía así: oyendo hablar a un hombre es fácil acertar dónde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es francés. Si habla mal de España, es español. Hablando con amigos colombianos, porque estos amigos colombianos me estaban visitando, hoy es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Medellín. Hablando con amigos colombianos en esos días que nos visitaban, recordábamos que tanto en sus escuelas como en las nuestras nos enseñaban que la lengua que hablábamos era el castellano, porque era así en las escuelas, ¿no? Pero bueno, ahora se llama español, no hay ningún problema. En general, en España, en Europa, Estados Unidos se habla de lengua española y en Hispanoamérica de lengua castellana. Bueno, pero no hay problema. Pero lo grave de este artículo, para decirlo elegantemente, la estulticia de los que hablan de su lengua, que es también nuestra lengua, porque esta es una escritora española que habla de mi lengua, el español es mi lengua, es que lo hacen de manera menguada, recogiendo los argumentos de nuestros históricos enemigos políticos. No sé si será para España, pero para nosotros los argentinos, lo mismo que para los colombianos, nuestros enemigos políticos son los angloparlantes. La primera de las razones, entonces, la primera de las razones falsas argumentadas por la autora es que el español es la cuarta lengua más hablada del mundo detrás del chino, del inglés y del hindi. Esto, como salta a las claras, es falso de toda falsedad, pues el castellano es hablado por 240 millones de personas en América del Sur, incluidos 20 millones que los hablan en Brasil, 45 millones en Estados Unidos, 68 millones en América Central y Caribe, 130 millones en México. Lo hablan 1 millón en Guinea Ecuatorial, Israel y Europa Oriental. Hay mucha gente que habla castellano, sobre todo son israelitas que han ido de Argentina a Israel, que son muchísimos. 45 millones o 46 en España, 10 millones en Filipinas. Mira lo que me pasó con esto de Filipinas. Por si no lo saben, quería contar esto, ¿no? Sin contar los que hablan el tagalo o el chabacano, que por ejemplo, en Filipinas, cuando saludan dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y así tienen 8.000 palabras en castellano en Filipinas. Claro está que no hablan como nosotros, pero cuando el Papa Francisco estuvo en Filipinas, habló todo en español, porque se percató que hablando en italiano no le entendía casi nadie. En ese momento yo estaba dando clases en la Universidad de Barcelona y la señora, la fámula que me servía el desayuno, que era de Filipinas, me mostró un teléfono y me dice, mire, el Papa
es filipino, porque claro, empezó a hablar en italiano, no entendía nada. Cuando dijo, queridos míos, se alzaron todos los chicos. Claro, si dicen cómo está. Claro, pero para el Instituto Cervantes, decir cómo está, en lugar de cómo está, no es castellano, es tagalo, ¿me entienden? Entonces nos perdemos 10, 20, 30 millones de personas. En total, estamos sumando nosotros alrededor de 570 millones de hispanoparlantes, con lo cual se desmienten totalmente las cifras divulgadas en el artículo de Marras. En este raconto no tenemos en cuenta que el número de estudiantes que aprenden en Estados Unidos son más de 8 millones, número que supera la población de Cataluña, de WASP, White and Protestant, hay 8 millones que hablan castellano. El Instituto Cervantes sostiene que son solo 6.586 personas. Fíjese, el Instituto Cervantes, la burocracia de estos funcionarios del Estado que todos los meses están cobrando un sueldo para decir semejante despropósito. 6.586 personas WASP hablan castellano en Estados Unidos, cuando las cifras nos están diciendo que en las universidades del Este, que son las universidades más poderosas, donde están los WAP, donde está el dinero norteamericano, son 8 millones. El aprendizaje del español en las universidades de la costa del Este, es decir, entre los WAP, se disparó en los últimos años. El castellano promedio común, patrimonio común españoles, americanos y algunos africanos, en el mundo, no llega, el inglés no llega a 400 millones. Pongo un caso, por el inglés. Nigeria, con 191 millones de habitantes, que es el país más poblado de África, declara el inglés como lengua oficial y reconoce 510 lenguas vivas. El inglés es coto exclusivo de una pequeña minoría, como afirma Google. Yo lo que quiero mostrar es cómo se manipulan las cifras, ¿no? A lo mejor no es muy interesante esta conferencia, pero la vida es dura. El chino no es un idioma. Yo me dice, no, pero el chino. Son 129. Estoy hablando de hoy, porque esto lo escribí para acá, para esta conferencia. No es que tengo escrito hace 20 años. A la vez que se destaca en el mandarín, idioma oficial, ¿cuándo se instaura? En la Revolución Cultural del 1966. Es un idioma que lo hablan ¿quién? Lo hablan los funcionarios. Es un idioma administrativo. El bu, el cantonés, el yue, el min, el jin, el xiang, etc., cuyas diferencias entre sí son mayores de las que existen entre el castellano y portugués. Si a sumar fuéramos en julio de 2017, nosotros contabilizaríamos la bicoca de 831 millones de hispanoparlantes. Brasil, con 211 millones y medio. Mozambique, bueno, y ahí vienen todas las cifras que no se las voy a dar porque me matan como a Scott Eriúgena con la pluma de la lapicera, ¿no? Además, esto que estamos afirmando no es ninguna novedad, pues buscando en Internet hay muchas páginas que muestran que el castellano es el segundo idioma hablado del mundo. Pero estas páginas no hacen a la distinción que hacemos nosotros entre las lenguas que se hablan en China. Bueno, si así fuera, y fuera el chino mayor, vaya y pase, pero de ahí a afirmar que es que está en cuarto lugar y tan lejos en millones de habitantes como sostiene el artículo del País es una mentira exprofeso, una falta de respeto a los millones que lo hablan y no fueron tenidos en cuenta. La segunda falsedad, estamos hablando del diario El País. Antonio dijo que fue dueño del diario El País, así que tiene la culpa. Tenés la culpa, Antonio.
Solo dice el diario El País, el español es la lengua de 18 millones de 18 países. Solo en América somos 19. Es un violapé. No es pequeño el error cuando se comete sobre cifras tan menudas. Si somos 22, no, uno no puede decir que somos 18, ¿me entiende? Sobre 18 son cifras menudas, no son millones y millones, no. O son 17, son 18, son 21, son 22. Para fundar esta tesis de que el español padece de una capiti diminucio congénita, trae la opinión de un contemporáneo, Antonio Muñoz Molina, quien dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York, quien afirma suelto de cuerpo: soy escéptico sobre la futura relevancia social, cultural y política del español. Veamos si no la escasa calidad de la televisión española internacional, nada que ver con la parrilla exterior de la BBC de Londres. Yo le digo, se llama Antonio Muñoz Molina. Hay que conseguir el documento de identidad donde vive y hay que raptarlo y ponerle y darle unas clases en castellano forzadas, porque, bueno, no, es un chiste, ¿no? Por supuesto. Pero este es expresidente del Instituto Cervantes. Y académico. Académico. Mal escritor. Bueno. Otra falsedad. La televisión española internacional que yo miro, yo la miro. Van a pensar que me pagan. No, no me paga la televisión española. La televisión española internacional, cualquiera que tenga TV por cable lo puede apreciar, es de una calidad poco común y superior a la media de los canales internacionales alemanes, franceses, italianos e ingleses, que en general gastan su tiempo en programas de entretenimiento y musicales. Miren ustedes los programas de la televisión internacional, de esas televisoras. En cambio, en la televisión española internacional pasan programas de opinión, de cultura. Está bien, siempre pasan el león que va corriendo y se come el ciervo. Ya me tienen aburrido, ¿vieron? Esos programas de África, bueno, la vida es dura. Pero es mejor. El problema de los canales internacionales de noticias no es el mayor o menor apoyo tecnológico, que en general es parejo. Para todos, sino la producción de sentido de las noticias, que se levantan y las que se dejan de pasar. El tema es la producción de sentido. Bueno, los canales de televisión internacional pasan siempre las mismas noticias. ¿Estamos? No, ningún canal de televisión internacional va a pasar que en Bolivia inauguraron un puente, porque carece de sentido. La producción de sentido es que, yo qué sé, que hicieron una fiesta los gays en Madrid. Pero que en Bolivia levantaron un puente, que era un arroyo que conectaba un pueblo con otro, no es noticia. No es quejándose de la escasa calidad como se supera la calidad. Si yo tengo escasa calidad, ¿cómo supero la calidad? Sino haciendo y produciendo calidad. Este es un problema filosófico. Yo digo, estoy haciendo las cosas, ¿cómo supero lo que hago mal? Esforzándome para hacerlo bien. ¿Me entiende? Porque el bien tiene razón de causa final. Pero bueno, ya nos metemos en otras. Pero no es quedándome, decir, ¿cómo supero la mala calidad? Si el español no sirve como lengua mediática, no es por el castellano en sí, sino por la incapacidad de sus usuarios. En este sentido, el trabajo a contrario sensu de su objetivo principal que lleva a cabo del Instituto Cervantes es lamentable. El Instituto está para la defensa de la lengua y lo que hace es producir todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Eso es lo que quiere decir la expresión a contrario sensu. En su momento le tocó el turno a la directora del Instituto, Carmen Cafarel, quien muy suelta de cuerpo afirmó, al presentar el anuario El Español en el Mundo: en Brasil el español
Miren lo que dice. En Brasil el español ocupa el 4º puesto como lengua extranjera en dura competencia con el italiano y el chino, mientras que el francés y el alemán retroceden en sus posiciones. ¿Pero quién asesora a esta señora? Los ingleses. Esto es una mentira exprofeso, es una mentira a designio. Vamos a responderle palabra por palabra para que no queden dudas. En Brasil, yo conozco Brasil, he dado muchísimos años clase en Brasil. En Brasil, el español no es considerado una lengua extranjera, sino una lengua cohabitante con el portugués. La cohabitación de ambas lenguas se prueba y se ve en el hecho que en las universidades de Brasil no exista profesor que no hable castellano. Incluso en vastas regiones del sur del país, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que son los 3 estados que están del sur, se lo habla popularmente como portuñol. Ningún turista necesita de traductor. En Brasil lo hablan más de 20 millones de brasileños bien. La segunda objeción es que el español no está en 4º lugar en la enseñanza de lenguas extranjeras, sino primero, puesto que es obligatoria su enseñanza en todas las escuelas del país, tal como lo estableció el gobierno de Lula en 2007, reemplazando los acuerdos que había firmado François Mitterrand con Sarney, privilegiando la enseñanza del francés allá por los años 80. Se acaba de crear la Universidad del Mercosur, cerca de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde la enseñanza es indistintamente impartida en ambos idiomas. Cuando uno de lengua española va a dar una clase en Brasil, lo que tiene que hacer es lo que se llama técnicamente usar palabras ordenadoras. Es decir, las palabras clave de los conceptos que las escribe en portugués y habla sobre esos términos, ¿me entiende? Y se entiende todo. La directora Caffarel tendría que tomar nota de lo que está ocurriendo en Brasil y sus planes de proyección suramericana, para luego emitir un juicio medianamente serio. El esfuerzo ciclópeo del gobierno de Itamaraty, la Cancillería de Brasil, para transformarse en representante de los intereses de América del Sur. Brasil lo que le interesa a la estrategia de Itamaraty es ser representante de los intereses de la América del Sur en los grupos de poder internacional. Es decir, nosotros representamos a la América del Sur. Hay una tensión entre todos, siempre en los estados hay tensiones. Lo lleva a privilegiar la enseñanza del español sobre cualquier otra lengua. Lo lleva incluso a proponer a la Academia Brasileña de Letras la eliminación de los idiotismos del portugués. Por ejemplo, la cerilla. Se ha propuesto. Por supuesto que los portugueses pusieron el grito en el cielo, pero esto ya se hizo. Porque sin la cerilla nosotros podemos leer mucho mejor. Sin como se llama en francés, le trait de liaison, es el guión es entre palabra y palabra. Si lo quitamos, a nosotros nos resulta más fácil y a ellos también. La directora termina sosteniendo la vieja tesis de la Ilustración francesa, utilizada por los enciclopedistas enemigos de España, que el español no es una lengua científica. Fíjense las cosas que dicen, gente rentada por el Estado español, ¿no? Son las mismas tesis que sostenían que en América los indios no son fuertes porque no tenían barba, o nuestros pumas son menos peligrosos que los leones porque no tienen melena. Son las tesis de Poe, del conde de Buffon, las tesis de Hegel y de tanto ilustrado suelto de los siglos XVIII y XIX. Yo podía contarles acá una anécdota, pero no sé si me voy de tiempo. Pero yo tengo un amigo que es una familia anchorena, que son muy ricos, y en el año 68, Alfredo Anchorena, yo trabajé en los campos de él, se va a cazar tigres al África, y resulta que sale segundo, tigres y caza mayor, había cambio, ahora no.
Acá tenían el rey cazador de elefantes también, ¿no? Entonces van allá, pero lo hago breve, van a cazar. Y John Walter Pearson, el norteamericano, le gana, acá es un león mayor. Entonces Anchorena dice, bueno, venía a cazar pumas a América, puma, ¿no? Ah, esos son leones sin melena, sin gato. Entonces viene, le hace un reportaje en el diario, todo, porque, bueno, es un yanqui con una escopeta, la escopeta mejor. Entonces lo lleva a una zona donde hay pumas. Y lo hace, acompañamos, bueno, voy a cazar, vengo a cazar unos gatos, estos que tienen ustedes. Entonces sale John Walter Pearson con los dos vaqueanos, se hace de noche, ya le habían cortado el rastro. Ustedes saben, en el campo cortar el rastro es, pasa un animal salvaje y uno con el cuchillo corta el rastro y según la humedad, la altura de la humedad, ahí se sabe hace cuánto tiempo que pasó. ¿Vieron? Aprendí una cosa criolla, les enseñé. Y entonces le cortaron el rastro y se está por acá nomás, pero a la noche no lo seguimos. John Walter Pearson no le hace caso y al otro día de la mañana se levantan los vaqueanos y él no estaba. Y a 40, 50 para eso aparece John Walter Pearson aferrado a su rifle campeón del mundo y degollado. El puma lo había matado. ¿Cuál es el adagio? El elefato. ¿Cuál es el elefato? Cuidado con las especies menores. Así que cuidado con las especies menores. Esta gente, no se me ocurre, no tiene ni siquiera en cuenta los esfuerzos ciclópeos de un rey Ramón Cajal, de un Alberto Gaviola, de un Cecilio del Valle, de un Rey Pastor, de tantísimos científicos investigadores de primer nivel mundial que ha fijado nomenclaturas científicas de todo tipo y en todos los campos. No la tienen en cuenta. Incluso en Internet. Algo, esto, ustedes lo saben. ¿No se le ocurrió siquiera pensar a la directora quién dispuso que fuera el arroba, la cuarta parte de un quintal, el signo fundamental de los correos electrónicos? ¿Ustedes vieron qué es un arroba? La cuarta parte de un quintal. ¿Por qué existe el arroba? ¿Quién colocó la arroba? Ni qué decir que el castellano puede como todas las lenguas romances nominar y denominar perfectamente por sí toda la nomenclatura científica que por convención es griega y latina. ¿Cómo? Acá habló el profesor como un sabio, el profesor de latín. ¿Cómo nosotros, si el latín es un idioma primo hermano? ¿Cómo nosotros no podemos denominar si de hecho se usa el latín para nominar científicamente? Cualquiera que haya estudiado seriamente griego y latín, nuestra larga experiencia lo avala. Bueno, yo he sido muchos años profesor de filosofía antigua. Decimos, sabe, los que hablamos castellano tenemos una ventaja exponencial en el aprendizaje y manejo de estas lenguas respecto de los franceses, ingleses y alemanes. Los que hablamos español. Tanto en la escritura, pero sobre todo en la pronunciación, que se torna en ellos ininteligible, profesor. Por ejemplo, en francés, cuando uno pronuncia maximum, ellos dicen máximo. Ellos dicen maximum. Y maximum. Y en alemán, maxima. Pero yo lo he visto, yo lo he escuchado. Maxima. No, pero maximum. No, maximum. Maxima. Bueno. Ninguno de ellos dice maximum, como debe ser pronunciado el término. Mire la ventaja exponencial del español. El último filósofo que tuvo España, don Gustavo Bueno, sostenía cuando estuvimos en Oviedo, allá por el 2012, que el concepto de nada logra su expresión más acabada en la lengua española. Si poco sabemos qué es lo que sucede en nuestra Argentina, menos podemos conocer sobre aquello que sucede en España. Pero todo indica, y ya van varios años que venimos siguiendo esta política pusilánime sobre el español, que las autoridades del Instituto Cervantes más valdría tenerlas por enemigas que por amigas.
Es de lamentar, es una verdadera pena que las escuálidas arcas del Estado español se vean menguadas por funcionarios que no cumplen con su tarea, o lo que es peor, realizan una tarea menguada a la inversa de la propuesta. Plagiando a Rubén Darío, y en esta sala tan significativa para mí, y ante esta presencia, plagiando a Rubén Darío, nosotros decimos, está el Instituto Cervantes, pero tened cuidado, funcionarios. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Por supuesto que ni una palabra siquiera a la dimensión antiimperialista del español, como lengua de los pueblos oprimidos por el imperialismo anglo-norteamericano. Ahí había toda una serie de notas, pero bueno, no quiero extenderme. Porque nosotros le decimos a los españoles gallegos, ¿no es cierto? A los gallegos como Rajoy, el imperialismo no existe, porque se jacta de imponer el inglés como segunda lengua en las escuelas, mientras que un sindicalista pobretón como Lula reemplazó el inglés por el castellano como enseñanza obligatoria en las empresas primarias, en las escuelas primarias y secundarias de Brasil. Acá Rajoy está contento porque su hija habla inglés, y Lula, que era un sindicalista, reemplazó el inglés por el castellano. Está bien que detrás de eso está lo que algunos dicen el imperialismo brasileño y todas estas cosas, pero lo reemplazó. Claro está, unos renuncian a la capitalidad. Ahí viene el otro tema que es muy duro para decirlo acá, pero hay que decirlo. Unos renuncian a la capitalidad de un mundo que habla su propia lengua en homenaje a la lengua de sus enemigos históricos. España renuncia a la capitalidad de la lengua. La capitalidad de la lengua la tiene España y no la usa. Renuncia a la capitalidad de la lengua. No tiene uno donde acumular. No hay ningún estado de los 22 estados que tenga una política lingüística. Nosotros estamos enfrentados a una guerra semántica. No hay ninguna política. Entonces vamos a ir llegando lentamente a la tesis, y en otros una desidia producto de la autodenigración, como en el caso de Rajoy, que lo lleva a un seguro suicidio. Por último, ¿tienen derecho españoles como la directora del diario El País a bastardear temas importantísimos como la lengua oficial de 20 países más allá de España? No, no tienen ningún derecho, porque es un tema delicado, valioso y que involucra los sentimientos de más de 580 millones de personas. Eso sí, tiene la obligación de tratar seriamente el tema de nuestra lengua común, porque no se puede renunciar gratuitamente a una capitalidad de la lengua que, aunque no la quieran ejercer, les corresponde, al menos históricamente. El músico que compone... Renuncian a la capitalidad. Esto me hace acordar esto. El músico que competía con Mozart, Salieri, se queja a Cristo y arroja el crucifijo al fuego, diciendo, tira al fuego, toma, esto es lo que te mereces, porque me diste la vocación, pero no los talentos. Todo indica que España marcha al revés de Salieri. Tiene los talentos y tantos y tan grandes que posee España. Pero parece ser que no tiene la vocación de tomar el toro por las astas y ocupar un lugar de liderazgo en un mundo al que pertenece raigalmente y que le pertenece desde el fondo de la historia y desde el corazón de nuestros pueblos. Modificando el viejo proverbio podemos decir, Dios le da pan a quien no quiere usar los dientes. Segunda parte. El poder de una lengua es el poder de aquellos que las hablan. El poder de una lengua es el poder de aquellos que la hablan.
Cuando hablamos hoy de lenguaje y de lengua, tema sobre el cual hay miles y miles de trabajos escritos, sabemos que sigue vigente la enseñanza de Guillermo Humboldt, que estuvo en América y estudió, que cada idioma fomenta un esquema de pensamiento y estructuras mentales propias. Dime en qué idioma te expresas y te diré cómo ves el mundo. Así los hablantes modelan una lengua y esta modela la mente proyectando un modo de pensamiento que adquiere su expresión máxima en las identidades nacionales o regionales. En el caso del español, esta es expresión de unas 20 identidades nacionales consolidadas, pero la lengua no es aquella aprendida, no es la segunda lengua el español. La lengua como lugar de poder es la asumida existencialmente. Y así podemos comprender cómo siendo 56 países francófonos y 22 solo los hispanos parlantes, tenga el castellano mayor peso internacional que el francés. Es decir, ellos nos cambian, nos venden gato por liebre. Tenemos 56 países que hablan en francés, fenómeno, pero no lo hablan existencialmente, lo hablan en forma formal, mientras que los 22 países que hablan español lo hablan en forma existencial. ¿Entienden? Entonces van cambiando absolutamente las cifras y las influencias. Es que de los 56 países francoparlantes, solo 3 o 4 han asumido el francés vitalmente. El resto lo usa por conveniencia, en general para pedir créditos a la metrópoli. Con el inglés pasa algo parecido, pero en menor medida, porque el peso poblacional de los angloparlantes es mayor. Usa Inglaterra, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. No obstante, la mayoría de los países que han declarado el inglés como idioma oficial, 59 en total, utilizan de hecho infinidad de lenguas locales que reducen la expresión de lo nacional en inglés. Es decir, no expresan el etos nacional en inglés. Ponía, en Nigeria o en la India, ¿en qué expresa la identidad nacional en inglés declarado idioma oficial? En Nigeria y en la India. ¿En qué expresa el idioma? En nada. No sé si voy por acá, por acá sí. Entonces, afirmamos que la lengua es un instrumento de poder cuando es asumida existencialmente. De lo contrario, es un simple vehículo de comunicación, como lo es el inglés en los aeropuertos. En este sentido, el español como lengua occidental tiene una ventaja infinita respecto del inglés y el francés. Pues aun cuando supera al inglés su máximo competidor, en más de 150 millones de hablantes, posee la infinita ventaja que es efectivamente la lengua oficial de 22 naciones. Si a ello le sumamos la proximidad lingüística de Brasil, Portugal, Mozambique, Angola et al., se constituye una masa crítica de 831 millones de personas que pueden comunicarse entre sí sin mayor esfuerzo, lo que es más importante, con estructuras mentales similares. Gilberto Freire, el máximo sociólogo de Brasil, dice que el hombre hispano entiende, habla o puede hablar, puede entender sin mayor esfuerzo 4 lenguas. Yo me quedé cuando leí eso. El castellano, el catalán, el gallego y el portugués. Miren qué linda observación que hizo Gilberto Freire. Tiene un libro hermoso que se llama Interpretación del Brasil, allá por los años 30. Entonces, tenemos una masa de lengua hispana de 831 millones. Esto no es chiste, ni una anécdota, es un dato geopolítico de crucial importancia para comprender
el mundo actual en profundidad. Es incomprensible cómo 31 estados, 22 hispanoparlantes, 9 lusoparlantes, no haya ninguno tenga una política internacional de expansión de la lengua. Porque, ¿saben qué pasa? El español no se desplaza en su crecimiento geográfico ni por los institutos, ni por los funcionarios, ni por las academias. Se desplaza por el uso del pueblo llano. Estuve estos días con un profesor que está decano en Madrid de la Facultad CEU San Pablo, que es un especialista en Polonia. Entonces, este muchacho que es especialista, es profesor de filosofía, estuve charlando con él y me dice, usted sabe que vengo de Polonia, y la cantidad de gente que habla el castellano, el español en Polonia, y dice, la cantidad de institutos, que como yo no sé por qué es. Entonces le dije, ¿sabe por qué se habla esa lengua? Porque las tropas, mandó Fidel Castro tropas cubanas a Polonia, por orden de Rusia, y estuvieron estacionadas 7 años. Estas tropas cubanas son las que le hicieron aprender, aparte de los cubanos se habrán casado con, obviamente, si les encanta, se habrán casado con cientos de mujeres polacas. Bueno, en Polonia se calcula que están hablando 2 millones de polacos que hablan castellano. ¿Quién es el que expande? El pueblo llano, el pueblo en su vitalidad. Nosotros, los pueblos hispanos, tenemos vida propia. Y esta vida propia se manifiesta en el crecimiento, con una exponenciación, una progresión geométrica. Y esto lo expanden los pueblos que tienen vida. Si no, fíjense ustedes españoles que deben estar renegando con todos estos ecuatorianos y demás que tienen las verdulerías, ¿no? Y a ver, estaba hablando estos días que estuve ahí, ¿y cuántos tenés? Y tengo 5 chicos. Por supuesto el Estado español le da plata, también los tengo. Pero y los españoles tienen un hijo, y los ecuatorianos tienen 5. Y no se hace ningún problema. Es decir, nosotros tenemos que tomar como los datos existenciales, si no caemos en una especie de fenomenología vacía, sin predicación de existencia. Por otra parte, es incomprensible, mire esto los franceses, ¿no? Es incomprensible que teóricos franceses, como yo le dije a Alain de Benoit hace muy poco, tan sutiles para asuntos de índole, que no se hayan apercibido que la mayor presencia del español como lengua de trabajo internacional garantiza una mayor presencia del francés y del inglés. Hoy, por supuesto que nadie me va a escuchar, pero hoy la expansión del español le permite a los franceses e italianos difundir sus trabajos en su propia lengua. Y no haciendo a la inversa, que van a dar una conferencia en la universidad y la escriben en italiano, la escriben en inglés en lugar de hablar en italiano. Le voy a contar un caso que me pasó en la Universidad de Barcelona. Se hace un seminario sobre Aristóteles y esas cosas que no somos eruditos de lo mínimo. Se inventa un seminario, viene, Alasdair MacIntyre vino Enrico Berti de Padova, me invitaron a mí, que también soy un erudito al ñudo, y otros más. Y viene una profesora muy buena de Italia y trae la comunicación en inglés. Y el viejo Enrico Berti, que tiene 80 y pico de años, que es uno de los que más sabe de Aristóteles, le dijo, ma, che facciamo cara mia? Ti sei italiana. Entonces, no, tiene que escribir en italiano. ¿Por qué? Porque italiano y español son primos hermanos. ¿Me entienden? Esto no lo ven. No se dan cuenta. No hay cualquiera que tenga alguna relación internacional con las universidades. Se da cuenta que cualquier profesor italiano habla castellano. No así los profesores que hablamos castellano, nosotros sí, porque soy argentino y tengo muchas palabras sueltas del italiano. Pero en general no se habla italiano.
Se ha invertido. En Estados Unidos, en los años 50, le pegaban a los chicos los mexicanos le pegaban a los chicos para que hablaran bien inglés. Ahora, los alientan a que hablen castellano, porque siendo bilingües, consiguen más trabajo. El castellano, el español, hoy abre puertas. Esta no es una conferencia sobre la historia de la lengua, no, esto es una conferencia sobre el futuro. Yo estoy parado en el éxtasis temporal del futuro, ¿me entienden? Todos nosotros. Este congreso no está hablándole al pasado, le está hablando al futuro. Porque el futuro lo tenemos nosotros en las manos porque estamos ya en el futuro. No es posible un mundo sin el castellano como primera lengua. Después vienen los tontos de capirote como Rajoy y dice, estoy contento que mi hija sepa. Hay que saber inglés instrumentalmente, no para escribir versos, es para comunicarse y no morirse de hambre. El español progresa, bueno, ya me adelanté a todo esto. El poder de la lengua. ¿Cuándo? Ahí viene el otro tema. ¿Cuándo se tomará una decisión internacional en castellano? Vieron que todas las decisiones, nosotros estamos pensando a ver qué dice Trump, qué dice Putin, ¿no? ¿Cuándo se toma una decisión en castellano? En estos días, con motivo de la edición de la obra de mi maestro, José Luis Torres, que fue un periodista que fue maestro mío, un hombre del interior, el fiscal de la década infame, la misma editorial me regaló los escritos políticos de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un pensador argentino que recorrió toda Hispanoamérica. Dos pensadores nacionales de dos distintas generaciones que estuvieron en los albores de la primera guerra de la independencia económica, aquella que llevaron a cabo los miembros de la generación de 1910, y a los que siguieron. De su lectura, más allá de las agudas, Ugarte fue el gran viajero político del centenario, por todos los países hispanoamericanos. Usted en 1910, viajando por todos los países hispanoamericanos, exhortando a la unión continental, y nos surgió la pregunta, ¿hace cuántos años que no se toma una decisión política en el orden internacional en español? ¿Hace cuánto tiempo que una decisión política tomada en castellano no afecta el orden internacional? Manuel Ugarte se desgañita en 1912 cuando realiza su primer viaje a Nueva York. Se exalta cuando recorriendo los países hispanoamericanos observa, mientras las colonias inglesas afianzan su vida y se aprestan a ejercer una acción mundial, las colonias españolas se agotan en luchas estériles y olvidan todo anhelo internacional. Así desde 1810 a 1824, la batalla de Ayacucho, de 1925 a 1850, las guerras fratricidas, de 1850 a 1910, llevamos un modelo de explotación de nuestros pueblos que solo sirvió para crear oligarquías locales. Desde 1910 a 2017 entregamos, salvo periodos excepcionales, todas nuestras decisiones y con ella el manejo de nuestros recursos al tío Sam. Bueno, yo le digo tío Sam, se imaginan quién es. El problema es que toda la política hispanoamericana se limitó y se limita a política interna de nuestras republiquetas, a las luchas estériles de que hablaba Ugarte. Nuestras guerras son siempre guerras civiles, que nos desangran y licúan nuestros mejores esfuerzos. Hoy habló de Venezuela. Fíjese, todos los esfuerzos de Venezuela. ¿Usted sabe la sangría para un país donde va a una guerra civil que, como dijo muy bien mi tocayo, va a durar un día, 2 días, 3 días? Pero la sangría para un pueblo extraordinario, que ha dado gente de primer nivel. Puede ser, nosotros no salimos a la política internacional,
los pueblos de lengua española no salimos a la política internacional. Y la capitalidad que la tiene que tener España no la usa. Reniega la capitalidad. Por eso, don Antonio, cuando se queja de este rey marmota que tenemos y esas cosas, que tenemos, mire lo que se me escapó, digo que tenemos. ¿Por qué? Porque ves, es como el punto, como dice Hegel, ¿qué es el rey para nosotros, para las repúblicas? Dice que es el punto, es el punto sobre la I. La podemos leer sin el punto. ¿Está? ¿Me entiende? Es el punto. Ustedes pueden leer una palabra así en el punto sobre la I. Es una cosa ni siquiera una formalidad. Yo no le pongo el punto a la I, por ejemplo. Y ya no se lo pongo más. Ahora que estoy acá en el movimiento constitucional. Dice, frente al imperialismo hemos representado la inmovilidad, dice Ugarte. Y la inmovilidad en política internacional, como en la guerra, equivale a la derrota. No faltará alguno que nos reclame, pero ¿cómo? ¿San Martín, Bolívar no lucharon por la unidad continental? ¿No hicieron lo mismo, aunque en menor medida, Morazán en Centroamérica y Rosas en Sudamérica? Y los intelectuales del centenario, como García Calderón, Ugarte, Bunge, no pusieron uniones aduaneras y políticas. Y Perón no creó el ABC allá por los años 50 y el proyecto sindical del Atlas para unidad de América. Alfonsín y Sardinay no crearon el Mercosur. No se creó en el 2004 la Comunidad Sudamericana de Naciones. No se creó también en el Banco del Sur. No ha sido la última creación UNASUR en el 2008. Mire que le nombré 2 siglos de todas las creaciones que se han hecho. Después esto estará impreso y lo podrán leer. Pero, ¿por qué no han prosperado ni prosperan ninguna de estas iniciativas? ¿Existe acaso una capiti diminutio de los pueblos hispanoamericanos respecto de los ingleses? ¿O acaso la falla se encuentra en nuestros dirigentes y su capacidad de previsión? Vamos a intentar una respuesta. Mire que esto han escrito libros y libros y libros, ¿no? Sobre esto. En nuestra opinión, toda decisión de peso política internacional tiene que contar con un arcano. ¿Qué es un arcano? Un secreto profundo. Si yo tomo una decisión en política internacional, tengo que contar con el arcano. Es decir, esta decisión no la tengo que aumentar en todos los ámbitos, no. ¿Por qué? Porque esta decisión va a afectar a otros intereses. No es que va a ser en el aire. Es imposible hacer o incidir en política internacional sin contar con un núcleo duro que sostenga la decisión, pues toda gran decisión en política internacional afecta intereses contrapuestos. No existe en ninguna de estas últimas creaciones suramericanas una voluntad política expresa de consolidar un poder autónomo respecto de los lobbies internacionales. Y lo más grave es que no existe el arcano, el secreto profundo. Se comete la estulticia de avisar previamente a aquellos que van a ser afectados por nuestras medidas de las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, se invita a la constitución más íntima de la Comunidad Sudamericana de Naciones o al Banco del Sur o a UNASUR a participar a Inglaterra y Holanda. ¿A través de qué? A través de Guyana y Surinam, que son colonias. ¿Cómo vamos a tomar una decisión de política invitando a nuestros enemigos? Esto no puede prosperar. Es un sinsentido. Son errores graves de política internacional. Los agentes del imperialismo, como el diablo, como decía mi madre, el diablo no descansa. Y así insisten, bueno, salvo vos que descansás cada tanto. Los agentes del imperialismo como el diablo no descansan y así insisten y propugnan por todos los medios apoyados en la nueva teoría de la dominación, las de los derechos humanos por consenso. Que la Comunidad Sudamericana y UNASUR no se entiendan
solo en castellano. Porque claro, no se pueden entender en castellano porque el UNASUR necesita además el quichua, el aymara, el guaraní, el inglés, el holandés, el portugués y el mapuche. ¿Me entienden? Quieren hacer algo y lo desparraman. Yo me pongo un poco... Pero esto es siempre así. Yo he hablado con cancilleres. Le digo, pero usted es un marmota. Usted es un hombre que no piensa, porque si yo quiero hacer algo, un Banco del Sur para tener un capital propio, porque hay 4 criollitos que tienen plata y quieren acumular ahí, no puedo invitar a Guyana, a Surinam, porque no pueden, porque entran inmediatamente, entran en Inglaterra y Holanda. Y después me tengo que hacer el multiculturalista y decir, bueno, pero a su vez tienen que entrar los pueblos originarios, como le dicen ahora. Entonces, también hagamos los documentos en mapuche, en guaraní, en aymara. ¿Me entienden? Es hacer algo para no hacer nada. Esta es la contradicción, esta es mi explicación. Si nosotros no asumimos el español como lengua antiimperialista, yo me refiero a Sudamérica, estamos liquidados, estamos fritos. De ello se da cuenta la dirigencia de Brasil, para quien ya no es, la dirigencia de Brasil, para quien ya no es el castellano una lengua extranjera, sino de uso diario, sobre todo en los centros de decisión política, en las universidades, en los centros de estudios, en la investigación. ¿Cómo será el peso de nuestra lengua que los ingleses y norteamericanos siguen sosteniendo el mito del inglés como el idioma más hablado? Cuando nosotros superamos, y yo cuando digo del español me refiero también al portugués, nosotros superamos por el doble la masa de hablantes, es el doble que el inglés. Y todavía el cazador de elefantes sigue diciendo que somos 400 millones. Cazaba elefante, ¿no? Bueno, la manipulación, y entonces después viene todo el tema de la manipulación de la lengua. Bueno, todo esto que ya no tiene. Voy a ir al final. Como observación geopolítica, podemos decir que siendo el inglés el idioma del imperialismo talasocrático, oceánico, los ingleses son espumadores de mares, decía Carl Smith, que rigen hoy el mundo. El español que fue un idioma imperial, aunque no imperialista. El español fue un idioma imperial, pero no imperialista. Hay que distinguir siempre la idea de imperio de imperialismo. El imperio implanta valores, el imperialismo implanta factorías. España, por otra parte, es falso lo que dice Salvador, el imperio español en América, es falso. España no fue un imperio, España fue un reino, y nosotros formamos parte del reino. Es un error pensar a España como imperio. España fue reino y nosotros formamos parte de los reinos, nosotros americanos formamos parte de los reinos de España. Eso lo dice con muchísima Sánchez Albornoz. Pero miren, aunque no siempre, no solo porque ya está instalada, el español está instalado en el corazón, en el heartland, vieron que digo alguna palabra en inglés, el heartland tiene instalados 50 millones de hispanohablantes. En el corazón del imperio hay 50 millones. ¿Vieron que esto del Daesh, del ISIS, dice vamos a instalar terroristas en Europa? O a las otras tesis dice, ahora vienen los musulmanes, entonces nosotros ya ocupamos Europa, se terminó Europa. ¿Vieron? La instalación del enemigo en el corazón. Bueno, nosotros, sin que nadie, yo no conozco ninguna internacional negra, nada por el estilo, ha instalado 50 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. En el Harlem. No el imperial, sino porque ocupa... Al respecto, debemos recordar
nuevamente el trabajo de Samuel Huntington, este gran teórico de Estados Unidos. Se llama El reto hispano, donde afirma que en Estados Unidos existen hoy dos pueblos, dos culturas, dos lenguas que no son compatibles, pues expresan cosmovisiones diferentes. Esto dice Huntington. Saquen ustedes sus conclusiones y piensen si hay o no una batalla lingüística que dar. Si el hombre hispanoamericano no está instalado en el centro de la decisión. El español como categoría metapolítica es, como gran categoría, condiciona el accionar político concreto. La guerra semántica, y ya termino. Es sabido que el uso y manejo de los términos y las palabras encierra la forma de expresar un pensamiento, un sentimiento que al final determina un ser y una forma de vivir. Dime cómo hablas y te diré cómo vives. O, decían antiguamente, de la abundancia del corazón habla la boca. No sé si ustedes usan este refrán, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, tal como así está mostrando. Es por esto el adagio que dice, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Esta identidad entre ser y pensar que exige la sana ética es la que viene a transformar hoy la guerra semántica. Si los medios masivos de comunicación y los periodistas a su servicio, que no son otra cosa que analfabetos locuaces, se han transformado en los nuevos filósofos de la sociedad de consumo, en las que le hacen el discurso de la sociedad en su conjunto, nos imponen los términos y las designaciones. Nosotros, el pueblo llano, estamos soportando una agresión semántica. Así cuando nos hablan de penthouse en lugar de ático, de Estado Islámico en lugar de Daesh, como los buenos árabes lo designan, de América Latina en lugar de Iberoamérica, de libertad de vientres en lugar de aborto, de hombre del color en lugar de negro, de no vidente en lugar de ciego, de abusador en lugar de violador, de hombre en mujer en lugar de varón y mujer. Ustedes saben que el derecho latino establecía, ¿por qué decían homo? Porque viene de la tierra y hombre es tanto el varón como la mujer, se traduce por ser humano. Entonces cuando uno dice hombre, está diciendo varón y mujer, pero el hombre se apoderó del término y se quedó con el término hombre, el varón. Pero cuando uno propiamente habla de hombre, está hablando del ser humano, es decir, está distinguiendo entre vir y mujer. ¿No es cierto, profesor? Bueno, ya me aprobó. Acá hablan de parking. Me acuerdo hace muchos años, y había un hombre muy conservador acá en España, se llamaba Gonzalo Fernández de la Mora. Entonces me invita a ir a yo había un muchacho jovencito, me sube. Yo tenía un tío muy bacán lo usamos nosotros, es un término francés que quiere decir un hombre muy rico, un bacán. Y se pone con mi tío San Casán y se pone los guantes y va manejando en el auto así, me dice, bueno joven, ahora vamos a ir al parking. Le digo, discúlpeme, don Gonzalo. Le digo, pero usted que es un hombre tan conservador de la lengua, que diga parking. Bueno, ¿y cómo se dice? Estacionamiento, playa. Qué bien que hablan en Argentina. Porque no se dice parking, se dice playa de estacionamiento o estacionamiento. Parking es estacionamiento en inglés. No sé por qué lo dicen. Bueno, no quiero echar en cara, esto es una anécdota, no se enojen conmigo, ¿no? El gran poeta Leopoldo Marechal, que fue un gran poeta, dijo, no olvides que cuando se elige un nombre, se elige un destino. Y esto se aplica no solo a los nombres de personas, sino para la designación de las cosas, las situaciones, sean políticas o personales. Tenemos que tener, si nosotros estamos en esta guerra semántica, tenemos que designar a las cosas por su nombre, con su propiedad última, porque los nombres expresan de alguna manera el quid, lo que llaman el quid nominis, el qué
El quid nominal expresa el qué, el quid de la cosa. No quiere decir que soy nominalista, ¿no? Pero hay que usar los términos con propiedad. Hoy desapareció como por arte de magia el término revolución en los discursos políticos. La palabra gente reemplazó a la palabra pueblo y género reemplazó a mujer. Las palabras generadoras en el uso y comprensión del texto han sido reducidas, lo que llaman las palabras de 80 a 15 en las escuelas en general. Por eso, por sugerencia del famoso educador mundialista Paulo Freire, con el cual estamos produciendo semiabalfa. Si nosotros reducimos las palabras ordenadoras de los muchachos del colegio primario de 80 palabras ordenadoras a 15, terminamos produciendo semianalfabetos. Aristóteles define al hombre por la palabra sum logon ejon, el animal que ejerce la palabra, pues por ella nosotros sabemos quiénes somos y qué son las cosas. La palabra nos revela a nosotros mismos, en el psicoanálisis, en la confesión, nos revela la palabra. Y nos revela el mundo exterior, la naturaleza de las cosas que conocemos a través de ¿qué? De la definición. Pues definir es delimitar algo en lo que es. La palabra abre un mundo y al mismo tiempo limita ese mundo cuando lo hace comprensible. En la medida que lo hacemos comprensible lo vamos limitando al mundo. Esta es la riqueza que nos viene a robar la guerra semántica que padecemos. Esta guerra semántica tiene un antecedente ilustre que fue Federico Nietzsche cuando afirmó que no existen hechos sino interpretaciones, porque negó la existencia de alguna verdad o conocimiento permanente e indubitable, ya que todo depende de aquel que interpreta. Al negarle a la palabra la capacidad de designar, caemos en un relativismo nihilista en donde todo se mide, como dice el refrán, de acuerdo al cristal con que se mire. Es por eso que un gran filósofo contemporáneo, Hans Gadamer, respondió: la hermenéutica, la interpretación, ¿no?, es no creer en ninguna traducción, sino interpretar la palabra viva, y así en la recuperación del uso genuino de las palabras y de los términos está la tarea de todos aquellos que no quieran ser reducidos de hombres a homúnculos en esta guerra semántica. Nada más.